¿Me escucháis? Sí, ¿no? Muy bien. Soy informático de profesión y os digo que la informática es lo peor que hay. Yo siempre digo, sabéis que ahora está muy de moda el tema de los coches autónomos y eso, ¿no? Yo el día que vea un logo de Windows en un coche de esos, yo no me subo, ya os lo digo así. Y hoy se ve que ni siquiera en los de la manzana podemos confiar, yo no sé qué pasa, pero bueno, si al final Fer consigue que eso funcione, entonces mi voto va para los de la manzana, ya directamente. Muy bien. El domingo pasado Walter nos estuvo hablando de la carta de Filemón, hoy vamos a volver a ella. Walter hizo un repaso, así una introducción, y hoy vamos a volver a leerla entera, creo que merece mucho la pena. Al final la palabra de Dios es lo mejor que podemos leer. Pero siempre que pienso en la carta a Filemón, recordáis, hablaba del perdón, el perdón hacia un esclavo que había huido, ¿verdad? Siempre que pienso en un esclavo que huye, los que me conocéis sabéis que una de mis pasiones es el gospel, la música gospel, ¿verdad? Comparto con Germán el anhelo de que podamos regresar. Esta pandemia nos ha hecho parar. Y es verdad que esto trae a mi imagen esto. Y para este domingo, para hoy, he robado el título del mensaje de una canción gospel. El título que he puesto es La libertad del perdonado. El domingo pasado escuchamos acerca del perdón y esta mañana me gustaría que enfocásemos el tema desde el punto de vista del que ha sido perdonado. Esta canción, aviso que mi inglés no es de lo mejor, This is how it feels to be free. Es una canción de Randy Phillips, Sean Craig y Dan Dean, y os animo a buscar en YouTube, si es posible después del culto, salvo que os aburra mucho el mensaje, venga, voy a ver si... La versión de Brooklyn Tabernacle de esta canción, This is how it feels to be free. El título dice, así es como se siente ser libre, es lo que significa saber que he sido perdonado. La libertad del perdonado, es lo que significa saber que he sido perdonado. Como decía, me recuerda la historia de los esclavos afroamericanos, ¿verdad? He contado muchas veces en los conciertos la historia de Harriet Tubman, una mujer que no solo huyó, sino que fue capaz de rescatar a muchos. Ahora, yo tiendo a empatizar siempre con la persona huida, ¿verdad? Porque es una persona que está esclava y anhela la libertad y tiene derecho a ella. Y cuando me acerco a esta carta, me pasa eso. Y más adelante hablaré un poquito más acerca de esto. Pero lo que quiero adelantaros es que esta carta no habla de un amo que huyó, de un esclavo que huyó de su amo. Habla de un esclavo que huyó de la justicia. Y huyó de su amo y eso no lo hizo libre. La libertad le vino después y vino con el perdón. La libertad de Onésimo le vino con el perdón. Así que la idea principal que en esta mañana me gustaría desarrollar es que la mayor experiencia de libertad es la de ser perdonado. Ser libre de la culpa de todos los errores cometidos en el pasado e incluso de los que se van a cometer en el futuro. El perdón de Dios trae la verdadera libertad. La mayor experiencia de libertad es la de ser perdonado. Y hay tres personas protagonistas en este libro, en esta historia. Primero, un culpable. El culpable es Onésimo. Luego hay una víctima. La víctima es Filemón. Y luego, en tercer lugar, hay un mediador. Y el mediador es el apóstol Pablo, que escribe la carta. Vamos a leer la carta y os animo a que al leer estos versículos estemos pensando en Onésimo, el esclavo, en Filemón, el amo, y en el mediador, en Pablo. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados
los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Por qué un culpable? ¿Por qué Onésimo, que es un esclavo, es culpable? Nuestro concepto de la esclavitud, o por lo menos el mío, está basado en lo que conocemos de la historia de los africanos que fueron llevados cautivos tanto en Europa como en Estados Unidos. A veces hablamos de Estados Unidos, pero millones de esclavos vinieron a Europa también. Ellos eran secuestrados, arrancados de sus casas y de sus familias, y luego eran tratados mucho peor que animales. Lo que pasa es que el concepto de la esclavitud en Roma era muy diferente. Y los que me conocéis sabéis que en ningún momento, o sea, si alguien habla en contra de la esclavitud, incluso de la de hoy en día, porque la hay, y en nuestro país, la esclavitud de Roma no tenía nada que ver con la esclavitud que conocemos de los afroamericanos. Los esclavos en el Imperio Romano tenían derechos. Muchos se vendían a sí mismos incluso como esclavos porque era una manera de tener techo y comida. Obviamente los pobres eran las personas que usaban más esta posibilidad. Ahora, según la ley romana, podían cobrar por su trabajo. Podían incluso, a su vez, ellos mismos tener esclavos y podían comprar su libertad. En la práctica era muy difícil. Solo dependía de una cosa, del amo, dependía del amo. Ahora, si se daba una situación injusta con un esclavo, algún maltrato, alguna situación que fuera contra la ley, los esclavos podían refugiarse en casa de un familiar o de un amigo y no consideraban eso una fuga. Tenían derecho a ser defendidos por ese familiar o por ese amigo ante un tribunal. Nada de esto sucedía en la esclavitud que conocemos de los afroamericanos, absolutamente nada. Hay una frase de un importante historiador romano, esto lo he leído, cito la web, me pareció que tenía mucha documentación, y leí cosas muy interesantes ahí acerca de la historia del Imperio Romano, se llama gloriaderoma.com y la escribe Eduardo Ortiz Pardina. No he conseguido averiguar mucho de esta persona, pero creo que es una persona que conoce mucho acerca de esto. La frase es de un historiador que se llama Cayo Salustio Crispo. Un nombre estupendo para poner un hijo, ¿eh? ¿Sí? Cayo Salustio Crispo. Y decía acerca de los esclavos, este historiador vivió unos cuantos años antes de Pablo, no muchos, pero unos pocos años. Y dice, fijaros, son pocos los que esperan la libertad. Lo que desea la mayoría son dueños justos. Curioso. Muchos esclavos eran incultos, otros muchos eran personas muy cultas. Muchos de los esclavos cuidaban los niños en las casas. Eran los maestros que les daban clase. Eran mayordomos, contables, que gestionaban las cuentas de sus amos. Y si lo pensamos bien, esto no difiere demasiado o casi nada de lo que es una relación actual de jefe-trabajador, ¿verdad? La falta de libertad en aquel caso venía en muchos casos determinada por una dependencia económica. Y no sé si os suena eso hoy en día también. La clave para aquellas personas en aquella sociedad
era, en caso de tener que hacerse esclavo de alguien, elegir bien de quién. Un amo justo podía ser comparable a lo que hoy es un buen jefe. Y permitidme que os diga que hoy en nuestro país estoy seguro de que hay situaciones laborables mucho peores de lo que entonces podía ser una relación amo-esclavo. Entonces, ¿de qué dependía el trato que recibía un esclavo? De su amo. Y por lo que vamos a ver más adelante, Filemón, todo apunta a que se trataba de un amo justo. Onésimo servía a una persona que era todo un ejemplo. Y si Onésimo no estuviese conforme con su situación, tenía muchas opciones para solucionarlo, muchas, pero escogió la peor. No huyó de la esclavitud, huyó de la justicia. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué Onésimo es culpable. Tenemos 4 versículos que nos hablan de Onésimo aquí en la carta. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabéis que el nombre de Onésimo significa útil? Y Pablo hace aquí un juego de palabras para explicarle a Filemón que en Onésimo hubo un cambio total, un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque el término inútil hace referencia a que Onésimo o no había hecho bien el trabajo que había que hacer o lo hizo mal. Imaginaros, por ejemplo, que era el administrador de Filemón. Pudo haberle causado un perjuicio económico, de alguna manera. Lo que dice después el texto es que probablemente, como Pablo dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, probablemente Onésimo le había robado. Lo vamos a ver después. Ahora, la realidad es que Onésimo había sido inútil, no en el sentido de que era una persona inútil, sino había causado un daño, un perjuicio importante a Filemón. Y era un perjuicio lo suficientemente grave como para que Onésimo no quisiera afrontar las consecuencias y huyó. Ahora, si ahora era útil es porque Onésimo era una persona con capacidades, era una persona capacitada. Ahora es útil, antes también lo era. Si antes no era útil es porque no quería. O sea que la actitud de Onésimo no era precisamente la mejor actitud que podía tener. Versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Ahora, Onésimo es una persona muy útil para Pablo. El entregar su vida a Cristo le convierte en una persona enormemente útil para el Evangelio. Ahora, Onésimo seguía siendo un esclavo, pero ya no era un esclavo por dinero, ahora era un esclavo de Cristo y por amor. Versículo 15. Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Lo que está diciendo aquí es que se había fugado, que Onésimo había escapado de Filemón. Ahora, era muy habitual que cuando un esclavo se fugaba, se llevase todo lo que podía de la casa del amo. Me llama la atención de que esto es algo que nunca sucedió con los esclavos afroamericanos. Se iban con lo opuesto, porque no huían de la esclavitud para poder tener más cosas, huían por su vida. Sin embargo, Onésimo se llevó todo lo que pudo para vivir mejor fuera de la casa de Filemón, o para intentarlo. Versículo 18, la primera parte, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Imaginaros la función de Onésimo en una casa de un amo justo. Y él, en lugar de ser honesto, de ser una persona que actuara, que tuviese una actitud correcta, cometió muchos errores. Errores que con toda seguridad causaron un perjuicio enorme a Filemón. Y si había leyes para defender a los esclavos, también había leyes para condenarlos. Casi seguro, con toda probabilidad, Onésimo huyó para no enfrentar las consecuencias de sus errores. Y aunque no sabemos con certeza qué errores cometió, sabemos que huyó y sabemos que por eso, solo por eso, ya era culpable. Porque no tenía por qué huir si no lo era. Onésimo no es una víctima en esta historia. Onésimo es un delincuente. Onésimo es culpable. Ahora, ¿quién es la víctima en esta historia? Es Filemón. Dice el versículos 1 al 3, Pablo se refiere a él como amado Filemón. Es una persona que Pablo amaba profundamente. Si leéis la carta entera, todas las veces que la leáis, no encontraréis un solo reproche para Filemón, ni uno solo. Si Onésimo hubiera dicho Pablo, es que me trataba mal. ¿Qué habría hecho Pablo? Por favor, Filemón,
no vuelvas a... Por favor, Filemón, recuerda lo que dice el Señor. No hay un solo reproche, ni uno solo. Y por lo que nos dice aquí Pablo, hay muchos personas que estudiosos de la Biblia que dicen que probablemente Apia era la mujer de Filemón y Arquipo su hijo, una persona que había trabajado también, como dice ahí, compañero de milicia. No lo sabemos, pero lo que está claro es que Pablo se refiere a todos ellos con un cariño enorme. O sea, esa era una casa en la que sería seguramente un privilegio trabajar. El texto dice también que la iglesia se reunía en su casa. Por lo que sabemos del capítulo 4 de la carta a los Colosenses, había también otra casa donde se reunían, la casa de Ninfas. Y en ese capítulo también se menciona, en el capítulo 4 de Colosenses, se menciona también a Onésimo, a Arquipo y a Tíquico, que es el que lleva las cartas. Por tanto, Filemón y su familia eran personas con responsabilidades en la iglesia. Y esto implica, por necesidad, un buen testimonio. Y tratar mal a los esclavos de su casa no encaja con esto. Ahora, la carta a los Colosenses, el capítulo 4, empieza diciendo el apóstol Pablo: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tendréis un amo en los cielos. He leído algunos artículos de personas que dicen que Pablo en esta carta no está hablando en contra de la esclavitud, como que la defiende, pero no es verdad. Pablo no defiende la esclavitud de ninguna manera porque sabe que es una ley injusta, pero insta a los amos a que sean justos. Y un amo justo con esclavos es una abolición tácita de la esclavitud, es una abolición de facto, porque la justicia no permite tratar a un esclavo como un esclavo. Fijaros, en esa web, en la gloriaderoma.com, y por lo que a mí me consta, esta persona no es creyente, dice en un artículo hablando de esto, dice: la llegada del cristianismo no terminó con la esclavitud, puesto que era una institución muy arraigada en la sociedad, pero estableció la igualdad espiritual entre el esclavo y el amo. Pablo no iba en contra de la ley romana, pero le dijo: hay una ley superior, espiritual. Y estableció la igualdad exactamente a todos los niveles para el amo y el esclavo. Y obviamente Filemón conocía los mandamientos de Dios y Filemón era una persona que, como veremos más adelante, obedecía a los mandamientos de Filemón. Dice el versículo 4 que siempre hacía de memoria de él en sus oraciones y daba gracias a Dios por él. Y el versículo 5 nos dice que hay dos características fundamentales en la vida de Filemón, en su persona. Una es la fe y otra es el amor hacia los demás. Una persona que ama a los demás puede tratar mal a otra persona. Esto nos hace entender que Filemón era una de las personas, uno de los amos, uno de los jefes para los que seguramente todas las personas querrían trabajar. Versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, en Cristo Jesús. Dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hay una explicación que vais a encontrar en los devocionales y en los libros, qué es lo que significa esta palabra confortar. Es muy interesante. Deriva de un término militar que describe un ejército que descansa después de una extenuante marcha. Filemón y su familia eran personas que ofrecían a los demás descanso, consuelo y renovación espiritual. Y todo esto sitúa a esta familia muy lejos de aquellos amos que lo sabía, por supuesto, que hacían trabajar a sus esclavos hasta la extenuación y que los maltrataban, porque lo sabía, claro que lo sabía. Pero Filemón era una persona que confortaba los corazones de las personas que tenía a su alrededor. Versículo 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Filemón era un hombre obediente al Señor. Y era una obediencia generosa. Dice: yo sé que te estoy pidiendo algo, Filemón, pero te conozco, sé que vas a hacer más de lo que te pido. Y le envía a Onésimo porque confía absolutamente en la obediencia de Filemón. En la carta a los Colosenses y en otras muchas cartas y por el ministerio propio del apóstol Pablo, Filemón sabía perfectamente que todas las personas son amadas por Dios y Dios nos manda amar a todas las personas.
Ahora, si Filemón era una persona así, el trato con sus esclavos habría estado siempre sometido a los mandamientos de Dios. Y también, si veis versículo 22, era un hombre hospitalario. Me hace gracia esto, porque en Galicia, por ejemplo, eso de ir a casa de alguien sí que te invite es una cosa, no, ¿verdad? Yo en eso no soy gallego. Yo me autoinvito con una facilidad pasmosa. Y aquí Pablo se autoinvita. Dice, Filemón, en cuanto salga de aquí voy a ir a tu casa. Porque conocía a Filemón. Filemón era un amo justo y fue perjudicado gravemente por Onésimo. Y por eso es la víctima de esta historia. Fue perjudicado gravemente por él. Ahora, tenemos la figura de un mediador, y es el apóstol Pablo. Ya Walter nos habló bastante acerca de esto el domingo pasado. Dice el versículo 8, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Y versículo 9 dice, más bien te ruego por amor. Pablo es un mediador en esta historia con autoridad espiritual, con mucha autoridad, tiene libertad en Cristo, pero no quiere usar esa autoridad para mediar a favor de Onésimo, sino más bien todo lo contrario. Con toda la humildad, el apóstol Pablo se lo ruega por amor. Filemón muy probablemente era un hombre también con mucha autoridad, no solo en la iglesia. Si tenía esclavos es porque era un hombre rico. Es un hombre que seguramente tendría una muy buena posición social y era un hombre con autoridad. Y Pablo aquí le dice, Filemón, esto no se trata de ver quién manda más, se trata de ver quién ama más. Te ruego que lo hagas por amor. Porque el amor es una de las fuerzas más poderosas del universo para mover el corazón de una persona. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. No dice, te ruego por tu esclavo Onésimo. No dice, te ruego por tu ex esclavo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Era fruto del ministerio de Pablo. Por cierto, Pablo, por lo que sabemos cuando escribió esta carta y también la de Colosenses, estaba cautivo en Roma, pero estaba en una casa. Estuvo 2 años confinado en una casa. ¿No suena esto de confinado en una casa? 2 años estuvo el apóstol Pablo. Así que todavía aún nos falta. Para quejarnos, aún nos falta. Y desde allí seguramente habrá recibido a Onésimo y Onésimo se entrega al Señor. Por lo que dice el versículo 19, muy probablemente o casi con toda seguridad, Filemón también era hijo espiritual de Pablo. Por eso, cuando le dice Onésimo es mi hijo, le está diciendo Onésimo es mi hijo igual que tú. Igual que tú. Versículo 12, vuelvo a enviarte. Esto indica que Pablo y Onésimo habían hablado. Me lo imagino, hablando los dos. Y habían tomado una decisión. Me imagino a Pablo diciéndole, Onésimo, tienes que regresar a casa de Filemón. Y me imagino a Onésimo pasándole un escalofrío por el cuerpo. Había tomado decisiones incorrectas, pero su arrepentimiento le llevaba a tomar a partir de entonces decisiones correctas. Y lo correcto era volver. Y si la justicia se aplicaba con él, lo más probable es que fuese pena de muerte. Lo más probable. Pero Onésimo sabía que tenía que volver. Onésimo tenía que regresar a casa de Filemón. Recíbele como a mí mismo. Pablo se implica en esta mediación al máximo nivel. Lo que decidas respecto de Filemón, Onésimo, de Onésimo, Filemón, ya me estoy liando. Lo que decidas respecto de Onésimo es exactamente igual que si lo decidieses conmigo. Haz con él lo que harías si fuese yo en su lugar. Aplicar la justicia en este caso, y Pablo lo sabía, era perder para el ministerio una persona muy útil, porque probablemente le costaría la vida. Ahora, encontramos ahí versículos 13 y 14, dice, yo quisiera retenerle conmigo. ¿Realmente era necesario que Onésimo volviese a casa de Filemón? ¿Realmente veis la necesidad? ¿No podía perdonarle igual? ¿Podía mandar la carta, Pablo, y decirle, Filemón, ¿sabes qué? Onésimo es hijo mío. Onésimo es tu hermano. Está aquí conmigo. Sabes que te pido que le perdones. Me es muy útil aquí, así que te pido que me lo dejes quedar aquí. ¿Qué opciones tendría Filemón?
contestar la carta, decir sí, no lo perdono, tiene que venir, o ya sé dónde está, y junto con la carta que te mando va un soldado romano y se lo trae, que voy a aplicar justicia. Lo que Pablo quiere hacer es poner toda la decisión, sin ningún tipo de presión, en Filemón. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Nada quise hacer. Ahí tienes a Onésimo. Filemón, ahí lo tienes. Está delante tuya. La decisión es tuya. Yo estoy en Roma, no puedo hacer nada por él ya. Está ahí contigo. Ahora la decisión es solo tuya. Y la mediación de Pablo sube otro escalón. Versículo 16 dice, recíbelo ya no como un esclavo. No vuelve para estar contigo, para volver a ser tu esclavo, por muy bien que viviese como esclavo en tu casa. Recíbelo como un hermano amado. Amado para mí, porque es un hermano mío, amado, pero ¿cuánto más para ti, Filemón, un hombre que ha estado contigo tanto tiempo? Tenía que recibirlo como un hermano. Y dice ahí, fijaros la frase esa, tanto en la carne como en el Señor. Yo entiendo en esta frase que lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es, no lo trates solo espiritualmente como un igual, trátalo también como un miembro de tu familia, de forma carnal. Y es muy probable que si Filemón hizo y obedeció, que es lo que parece por la historia, por los escritos que tenemos, por la tradición cristiana que quedó reflejada, que Filemón evidentemente obedeció y hizo caso de todo lo que Pablo le pidió. Onésimo se convirtió en una persona muy importante en la iglesia y en el ministerio allí en aquella zona. Versículo 17, otra vez Pablo insiste y dice, si realmente me consideras tu hermano, esta es la traducción en lenguaje actual, dice, si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Es fácil entender que Filemón tenía el más alto concepto de Pablo y Pablo le dice, ahora Onésimo es igual que si fuera yo, ponle al mismo nivel. Versículo 18 y 19, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aquí encontramos la que se llama la doctrina de la imputación. Es una palabra que en nuestro país se ha hecho muy común en los últimos años. Tan común que ahora la cambiaron y le llaman investigado porque sonaba un poco mal. Sonaba a verdad y entonces la quieren camuflar un poco, ¿no? La imputación es un acto jurídico en el cual se contabiliza una deuda a una cuenta. Eso es imputar. Hay esta deuda, se paga con esta cuenta. Y esto no significa que la deuda se perdone, no nos engañemos. Esto no significa que la deuda que Pablo le estaba pidiendo a Filemón que perdonase la deuda. No, la deuda tiene que ser pagada. Solo que quien paga la deuda no es la persona que la ha contraído. Esta es la imputación. Y Pablo en este momento toma la pluma, sabéis que le escribían las cartas, tenía amanuenses que escribían sus cartas, y dice, no, esto déjame que lo voy a escribir yo para que Filemón no tenga ninguna duda, que soy yo quien lo dice. No es que se haya confundido el amanuense, haya entendido mal lo que dije, no, lo voy a escribir yo con mi puño y letra. Ahora, Pablo no hace eso, no le dice, fijaros que le dice ahí algo curioso, ¿verdad? Dice, aún tú mismo te me debes. Esto no significa, oye, Filemón, recuerda que me debes tanto que a lo mejor esa deuda también tenemos que cancelarla. Dice, no, recuerda que tú eres deudor también. Ahora, la deuda de Filemón con Pablo no era una deuda que se pudiese pagar con dinero. Sabemos por este versículo y muy probablemente que era hijo espiritual de Pablo, pero por lo que dice este versículo tan expresamente, lo más probable es que Filemón le debiese la vida físicamente a Pablo, por alguna razón. Filemón, tú tienes una deuda que no puedes pagar. Onésimo tiene una que sí puede pagar y yo la voy a pagar. Y tienes que tener claro que el perdón también tiene que ver con la deuda que tú tienes y que no vas a poder pagar jamás. Versículo 20, conforta mi corazón. Si tengo yo algún provecho de ti, conforta mi corazón. Confortar el corazón era uno de los dones de Filemón. ¿Recordáis? En el versículo 7. Ahora, Filemón
Si Filemón aplica con Onésimo la gracia en lugar de la ley, esto traería mucho descanso a Pablo, traería mucho consuelo a Pablo. Un acto de amor de Filemón hacia el Señor, no tanto hacia Onésimo, sino hacia el Señor, sería además un regalo del Señor para Pablo. Y también creo que es importante mencionar en el versículo 23, dice, te saludan Epafras, hay varios compañeros ahí, pero hace especial énfasis en Epafras. Epafras es probablemente el fundador de la iglesia de Colosas. Y Epafras es un hombre que conocía a Filemón muy bien, y Filemón a Epafras. Y si recordáis, las iglesias de la zona envían a Epafras a Pablo cuando está preso en Roma para ayudarle. Le envían allí para que esté con él, para que le sirva. Y Filemón escucha de Pablo en esta carta, Epafras está conmigo. Que sepas que Epafras también ha visto la vida de Onésimo. Y por si no es suficiente, el cambio en la vida de Onésimo lo ha visto Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Todos son testigos de lo que ha pasado en su vida. Termina el versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Recordáis el versículo de Mateo capítulo 10, versículo 8? El mismo Señor Jesús diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es la mediación de Pablo ante Filemón respecto de Onésimo. Yo no sé vosotros, pero si yo estoy en el lugar de Filemón y leo esto, no tengo más remedio que obedecer. Sería prácticamente imposible no tener en cuenta la mediación de Pablo. Ahora, esto nos lleva, y con esto termino, nos lleva a nuestra propia historia. ¿Os suena una víctima, un culpable, una víctima y un mediador? ¿Os suena? De la misma manera que Onésimo cometió errores importantes y huyó de Filemón, nosotros despreciamos y huimos de nuestro Creador. En un momento de nuestra vida le hemos dicho a nuestro Creador que no queríamos saber nada de Él. Hemos tomado lo suyo como si fuera nuestro y hemos huido de Él. Pero gracias a Dios también hay un mediador que pagó nuestra deuda. Y nuestra deuda está saldada de manera que ahora el Creador puede aplicar con nosotros la gracia en lugar de la ley, porque la ley nos condenaba a muerte. Y la carta de Filemón nos recuerda que nosotros también hemos sido perdonados. Ahora, la decisión de Onésimo fue volver, porque él no era libre. Había escapado de Filemón, pero no era libre. Todavía era esclavo de su pasado, de sus actos, y necesitaba el perdón de Filemón. Y cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios para ser libres. La decisión de Onésimo le trajo la libertad, y esta vez para siempre. La libertad de quien ha sido perdonado de su deuda. Perdonado. Y mi oración en esta mañana es que no haya nadie aquí que cargue con su deuda, porque hay un mediador ante el Creador que ha pagado esa deuda. Ha pagado esa deuda. Solo tienes que volver. Volver a la casa de la que oíste. Termino con unas frases de esta canción. Gospel. La canción no es en origen gospel, pero la versión de Brooklyn realmente merece mucho la pena escucharla. Pone la piel de gallina. Empieza diciendo esta canción, hay una pared que ha sido levantada desde el día en que Adán cayó. Allí es donde comenzó el pecado y este nos hizo prisioneros. Sigue diciendo la canción, pero en una cruz encontré una puerta, una mano que sostenía una llave, y cuando las cadenas cayeron a mis pies, por primera vez mis ojos se abrieron. Y dice el coro, así es como se siente ser libre. Es lo que significa saber que he sido perdonado. Así es como se siente ser libre, ver que la vida puede ser mucho más de lo que nunca imaginé. ¿Quieres esta experiencia en tu vida? Volver, ser perdonado. Que el Señor nos bendiga.